finalmente llegó el día. Nuestro segundo podcast. Sean todos bienvenidos a nuestro segundo podcast. Creo que ya todos estaban esperando también ya la segunda parte, el episodio 2. Y creo que va a ser de mucha bendición, la verdad, porque tenemos a dos grandes invitados el día de hoy. Y creo que también, y hoy me acompaña alguien nuevo aquí que me va a estar apoyando. Hoy no está Diego, pero tengo a alguien más que me va a estar apoyando. Y Lizzy, presentate. Hola. No, pues buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos a este segundo episodio. Pues el nombre que le dimos a este es Batallas en nuestro interior, y como dijo Isaías, hoy vamos a platicar de algo nuevo y con nuevos invitados también, que ya conocemos. Sí, yo creo que ya todos los conocemos, ¿verdad? Y van a ser grandes invitados, ya todos los conocen y ellos van a hablarnos el día de hoy acerca de qué opinan de este tema que vamos a hablar, ¿verdad? Y creo que este tema, el que mencionó Lizzy, ¿verdad? Que es batallas en nuestro interior, y como lo mencionamos en nuestras publicaciones, ¿verdad? Es acerca de las batallas espirituales que muchas veces nosotros como jóvenes y algunas personas a veces no le ponen mucha atención porque creen que, bueno, no existe, o no creo que sea de mucho caso, ¿verdad? Tal vez solo lo hacemos como que de a un lado y no le ponemos mucha atención, pero creo que es de importancia, ¿verdad, Lizzy? Poner mucha atención en este tema, ¿verdad? Sí, entonces yo creo que vamos a presentar a nuestros dos invitados que están nerviosos pero a la vez alegres. Porque es la primera vez, bueno, no la primera vez, pero sí están alegres por estar. Y nuestro primer invitado es Ronnie. Tenemos a Ronnie aquí con nosotros. Bien. Que Dios bendiga a todos, es un gusto saludarle y es una gran bendición poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. No, gracias Ronnie a ti por aceptar nuestra invitación. Y vamos a presentar a nuestra segunda invitada, que ya todos la conocen. Le tenemos un gran cariño a todos. Ok, entonces nuestra segunda invitada de la noche de hoy, del segundo episodio, es Fabi. Ok, hola, ¿cómo están? Gracias, muchas bendiciones. Y esperamos que esta hora pues todos aprendamos y todos salgamos bendecidos, que es lo más importante. Exacto. Muy bien, entonces antes de empezar con el tema ya, íbamos a hablar un poco y también para invitarlos a las actividades que tenemos a fin de mes. El viernes pasado fue que El viernes pasado tuvimos una actividad muy buena, la verdad. Estuvieron varios jóvenes con nosotros. Hicimos varias actividades. Ronnie estuvo ahí con nosotros apoyándonos. Estuvo muy bien las actividades. Hubo varios juegos. Comimos también. No, definitivamente sí estuvo muy interesante. Hubo ministración del Espíritu Santo, pudimos ser partícipes de eso y claro, el Espíritu de Dios se manifestó de una gran manera en todos los jóvenes, ¿no? Sí, eso es lo muy importante, ¿verdad? Que los jóvenes estén conectados, ¿verdad? Siempre que estén ahí con Dios, que sientan la presencia de Dios y que sepan que Dios está ahí para ellos en todo momento. Creo que es lo más importante que queríamos mencionar, que queríamos hacer en la actividad pasada. Transmitir, exactamente. No, y definitivamente yo creo que es algo nuevo que está pasando en la iglesia, porque no se había tenido este tipo de actividades antes, pero yo creo que ahorita se está teniendo una revolución bastante grande con los jóvenes, y no es de más, ¿verdad?, que los demás jóvenes que no han venido, definitivamente que puedan ser parte de este gran proyecto, ¿verdad?, de este gran crecimiento espiritual juvenil que se está dando en la iglesia, ¿no? Exacto, sí. Entonces, para los jóvenes que no llegaron, pero creo que querían venir, vamos a tener varias actividades en los siguientes meses y esperamos verlos ahí en las siguientes actividades, así que, sí, yo creo que ya llegó el momento, ¿verdad? Llegó el momento. Entonces, bueno, como ya mencionamos antes, el nombre de este episodio es Batallas en nuestro interior. Ya Fabi y Ronnie saben, vamos a estar hablando de las batallas espirituales que como jóvenes podemos pues experimentar muchas veces, pero tal vez a veces no hablamos de eso o no sabemos qué hacer en situaciones así. Entonces es un tema bastante importante, ¿verdad?, del que vamos a hablar hoy. Sí, yo creo que es muy importante este tema, ya que, como mencioné antes, ¿verdad?, no le ponemos mucho caso. Y muchas veces peleamos con algo que no tenemos mucho control, ¿verdad? Así que es muy importante este tema, ya que, como mencioné antes, ¿verdad?, no le ponemos mucho caso. Y muchas veces peleamos con algo que no tenemos mucho control, ¿verdad? Así que
creo que esta pregunta que les voy a hacer a mis dos invitados el día de hoy, quiero que me respondan así tal vez un minuto por respuesta, ¿verdad? Y la primera pregunta es, para ustedes, ¿qué son las batallas espirituales para ustedes? Vamos a empezar con Fabi. Fabi, para ti. Las damas primero. Claro. Gracias. Bueno, para mí las batallas normalmente a veces lo tenemos encaminado a que van a ser luchas o tenemos la idea de que va a ser algo súper grande, así que wow, nos va a caer un rayo o algo así. Y considero que nosotros batallamos todos los días. O sea, todos los días puede pasar un enojo, puede pasar un percance en el tráfico, algo, o sea, o la camisa que yo quería ponerme ese día no está limpia. O sea, cosas así que uno dice, ay, son cosas muy vanas o muy sencillas, pero son cosas que a veces nos pueden desconectar de la intimidad con Dios. Son cosas que pueden llegar a llenar como un vasito, que si no lo decimos, este vasito va a explotar, ¿verdad? Entonces, y tenemos que recordar que como hijos de Dios, nuestras batallas no son carnales, son espirituales, es lo primordial. Entonces, por ende, van a ser cosas que van a salir así de la nada, o van a ser, dice uno, son cosas muy pequeñas, pero van a ser cosas que espiritualmente sí nos pueden dañar. Entonces, ahí tenemos que tener como mucho ojo de decir, no, esto me está quitando la paz, pero no es importante, ¿verdad? Para no alejarnos de ahí. Sí, es correcto, ¿verdad? Como lo mencionó Fabi, ¿verdad? Cada día libramos, creo que todos, ¿verdad? Libramos muchas batallas espirituales. Y Ronnie, contame, para vos, ¿qué es batalla espiritual para ti? No, definitivamente, concordando con lo que dice Fabi, definitivamente es una guerra espiritual que uno tiene todos los días, ¿verdad? Consigo mismo. Yo creo que la mayor batalla que puede tener uno como ser humano, uno como joven, es consigo mismo, ¿no? Con todas las cosas que a uno le pasan. Yo creo que poniendo el ejemplo de venir a la iglesia, las ganas de aplaudir, las ganas de levantar nuestras manos, no depende del pastor, no depende de nadie más que uno mismo, ¿no? Y a veces uno mismo, como bien decía Fabi, se desconecta de la presencia del Señor o se aleja de la presencia del Señor, y a la hora de pues ya estar en la iglesia recibiendo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces esa lucha la tenemos, de verdad, es que me da un poquito de pereza levantarme, me da un poquito de vergüenza aplaudir, de levantar mis manos, de poder que me miren adorando al Señor. Entonces, en otras palabras, esa prácticamente sería una batalla con uno mismo todos los días, desde la iglesia hasta el trabajo, hasta incluso en la familia, ¿no? Entonces, yo creo que para mí, una batalla espiritual, una lucha espiritual es esa, ¿verdad? Que uno está luchando día con día, ¿no? Claro, creo que es muy cierto lo que dice Ronnie, ¿verdad? Que todos nos levantamos, ¿verdad? Y tal vez tenemos ese pedazo que nos dice, no, ¿verdad? Pero, y como mencionó Fabi anteriormente, ¿verdad? Cada día en tu proceso, uno va librando una batalla, ¿verdad? Y creo que si descuidamos esa parte, al mismo tiempo descuidamos la relación con Dios, que es, creo que muy, muy peligroso en esa parte. No, y definitivamente, si te das cuenta, a la hora que nosotros descuidamos esas áreas de nuestra vida, esa comunión cercana con el Señor, le abrimos inconscientemente puertas al enemigo, puertas de pecado, puertas de faltas delante del Señor, que eso mismo hacen que nos vayamos alejando más de Él y que obviamente tengamos malos resultados en el camino, ¿no? Sí. Algo que mencionas, perdón. Dale. No, yo iba a decir que, o sea, a veces, como tú decías, de las trampas, ¿verdad? Pero a veces incluso es como eso mismo, que tal vez el enemigo quiere ponernos esas pruebas para que nos alejemos, ¿eh? Entonces nosotros como que pensamos de, ay, es que siento que no estoy recibiendo la ayuda de Dios en esto o tal cosa, ¿verdad? No, y muchas veces le echamos culpa a Dios por ello, ¿no? Ajá, por eso te digo, son como trampas que nos suceden para alejarnos de, y esas son batallas que a veces incluso pueden llegar a ser más grandes, dejan de ser como cosas pequeñas, pueden empezar con cosas pequeñas pero llegan a ser muy grandes, ¿verdad? Entonces también es, no sé qué decir tú. También Ronnie mencionaba del que dirán, o sea, a veces uno como joven es como, ay, me están viendo, ¿no? Qué pena, ¿verdad? O algo de nuestra juventud que tenemos que aprovechar es el vigor, es como esa energía,
Porque a veces ya cuando llegan a una edad ya más avanzada, ya que te duele la rodilla, que te duele algo, entonces ya a veces el danzar te duele los huesos o te enfermas a veces más. Y lo bonito de la juventud es que tenés energía, tenés ganas, tenés tiempo, porque también conforme uno va creciendo el tiempo se hace más reducido. Y en la juventud tenemos el tiempo pleno para llegar a conectar con Dios. Entonces es de saber aprovechar nuestro tiempo. Porque si tenemos tiempo libre, a veces lo desaprovechamos muchas veces. Y ahí también entran las batallas, ¿verdad? Ahí también hay una batalla de saber aprovechar mi tiempo, de saber dónde voy a colocar estos 5 minutos, dónde voy a colocar estos 10 minutos. Y si estos 10 minutos que estoy colocando son realmente minutos que me están edificando como persona, como hija de Dios, que realmente quede como, sí, esto sí me sirve. Y lo que no, pues desecharlo, aprender a desechar. Definitivamente, Fabi, no, y con eso del tiempo lo que tú dices es bastante interesante porque muchas veces desaprovechamos el tiempo en cosas que no nos edifican. Muchas veces perdemos el tiempo en algún vicio, en algo que nos atrapa o nos atrae inconscientemente, y cuando nos damos cuenta ha pasado bastante tiempo y no lo supimos aprovechar, ¿no? Cuando bien hubiéramos aprovechado ese tiempo en poder servir a la iglesia, poder meternos más con el Señor, en una intimidad directamente con el Señor, ¿verdad? Porque no es lo mismo venir a congregarse como tener una cercanía directa con el Padre y que el Padre lo toque a uno y lo llene de su espíritu, ¿no? Y bueno, tenía una anécdota aquí, pero pues bueno, no sé qué más preguntas hay, no me quiero extender mucho en eso, pero yo creo que nos voy a contar la definitivamente anécdota. hubo un momento en de que antes de venir al Cordero, sí mi vida era un poquito desordenada, y por ese tema del tiempo, ¿verdad, Fabi? En este caso, perdón, mi mirada se desatendió del Espíritu Santo, de la iglesia, y me perdí un cierto tiempo en las cosas del mundo, en los deseos carnales del mundo. Pero por su amor y su misericordia le doy gracias al Señor porque me llamó nuevamente a tiempo, porque hay muchas veces, hay casos en que Dios lo llama a uno, pero de una manera, por medio de un accidente, por medio de algo súper feo que le pueda pasar a uno, pero sin embargo en el camino el Señor todavía tuvo misericordia de mí, habló a mi corazón, y definitivamente todo aquello que estaba yo haciendo en ese entonces tomó un giro de 360 grados, en la cual por su misericordia y por su amor, te digo, porque créeme que si no hubiera sido por Dios no estuviera yo contándote parte de esto, ¿no? Entonces, sin embargo, Dios me llamó a su presencia, Dios me llamó nuevamente a la iglesia, ¿verdad? Donde pues tenía yo el llamado, y pues por su misericordia y su gracia es que estamos aquí adorando al Señor, ¿no? Sí, es muy cierto lo que decís, ¿verdad? Y es muy cierto porque muchas veces empezamos como mencionaste, ¿verdad? Anteriormente, empezamos con vicios, empezamos poco a poco, bueno, fue un poquito, voy aumentando, y en ese momento es donde nosotros dejamos que entren varias cosas a nuestra vida, a nuestro espíritu, y es donde, en ese momento que nosotros nos separamos totalmente de Dios, ¿verdad? Que ya nos apartamos y empezamos a buscar cosas del mundo, que es lo que Dios no quiere, ¿verdad? Y es lo que el diablo nos intenta poner, ¿verdad? Que mira, hace esto, hace que echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Fíjate que te sentís hasta cierto punto cómodo de lo que estás haciendo, o sea, te sentís cómodo. Porque es fácil, o sea, las cosas malas son muy fáciles adquirirlas, es como, ¡juas! Ya lo Son hiciste. atractivas. Y son Las muy- cosas malas son atractivas. Las buenas cuesta como que Exactamente, hacerlas. no, y llegas a un tipo de comodidad en la que decís, no, aquí estoy bien, me siento bien, y hasta incluso llegas a pensar en decir, en tal fecha o tal mes yo ya no Yo lo ya voy a no hacer. lo voy a hacer. Ya no lo voy a hacer. Llega ese mes y Y seguís no. haciéndolo. No, incluso Démosle otro sí, mes no, más. definitivamente no, incluso fecha. cuando llega ya los 31, ¿no? Que es famoso fin de año, y uno dice, no, este año ya no lo voy a hacer. Voy a cambiar. Este año voy a cambiar. Voy a cambiar. Y a los meses volvés a caer a lo mismo, pero cuando el Señor llega a tu vida, cuando el Señor te habla directamente a tu corazón y tienes ese encuentro con el Señor, es donde definitivamente no hay un mes, no hay una fecha, no hay un otro año en la que vas a cambiar, y definitivamente es un cambio radical. No, y es que por eso es difícil, porque es como tú decías, ¿verdad? O sea, decimos, para tal fecha voy a cambiar, o en tal momento voy a dejar de hacer esto, ¿verdad? O voy a terminar, digamos, esta batalla que estoy teniendo.
pero o sea, la verdad es que cuesta salir, ¿verdad? Entonces es como algo complicado y algo en lo que de verdad nos tenemos que concentrar en, o sea, salir de esa batalla que sabemos que aunque cuesta, tenemos que hacerlo, ¿verdad? O la batalla que siempre a veces como jóvenes tenemos, al menos la lectura, ¿va? Entonces decimos, este mes sí voy a leer un libro de la Biblia, mañana empiezo, pasa el mes y es como, no, el otro mes empiezo. Ahora sí. Ahora sí, entonces es ese compromiso, o sea, cuando hablamos de Dios, para mí la palabra que viene es compromiso, o sea, el compromiso adquirido, porque no cualquiera va a hacer lo que Jesús hizo por mí, lo que Dios hizo por mí, entonces yo me voy a comprometer, o sea, pues ustedes saben, yo estoy casada, y cuando uno adquiere ese compromiso, es para toda la vida, entonces así es nuestra intimidad con Dios, es para toda la vida. No es para un momentito o este mes para que me vea cool, no. O sea, es un compromiso adquirido para siempre. Y para más allá, ¿verdad? O sea, No, definitivamente. Ya trasciende. para lo que es la vida eterna y ya es otro tema, ¿no? Sí, yo creo que es bastante atractivo todo esto, lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque, o sea, que creo que queremos hablar bastante tiempo de esto, ¿verdad? Pero creo que por el tiempo, ¿verdad? No nos va a dar tiempo suficiente. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿verdad? Y creo que, nuestra siguiente pregunta es, ¿y qué podemos hacer nosotros al estar en una batalla espiritual? ¿Qué podemos hacer nosotros los jóvenes como para luchar en ese momento? Algo que les iba a decir antes de empezar con esto era que, por ejemplo, al pensar en esta pregunta se me viene, hay veces en que nosotros decidimos como liberar esa batalla por nuestra cuenta y no compartimos con nadie lo que estamos pasando. Entonces eso la verdad es que de cierto modo también nos daña, ¿verdad? Porque no tenemos como alguien que nos guíe. Hay personas que sabemos que si les contamos nos van a guiar con sabiduría, con madurez, pero decidimos como que quedarlo porque seguramente, o sea, nosotros decimos, ¿verdad? Seguramente es algo mío, ¿verdad? O algo que ya se me va a pasar. O es que si lo cuento se van a burlar de mí o no le van a tomar importancia, porque a veces el mundo nos hace creer esas cosas, ¿verdad? Que no es algo serio. Entonces por eso creo que también es importante hablar de qué es lo que tenemos que hacer al estar en una batalla espiritual. Fíjate que lo que yo creo que al estar en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dios nos da muchas herramientas en las cuales nosotros podamos apalancarnos para poder pasar estas pruebas espirituales. Tanto está la palabra, como ya lo decía Fabi, la lectura es muy fundamental, ¿verdad? Porque ahí Dios nos habla de alguna u otra manera. Leemos el mismo texto y Dios nos habla de diferente manera en el mismo texto. Pero yo creo que lo fundamental en estos procesos es la oración. Siento que la oración es lo que alimenta nuestro espíritu, ¿no? Siento que es lo que hace que nuestro espíritu, sintiéndose vacío, se llene de la presencia del Señor y podemos tener esa comunión con el Padre cercana por medio de la oración. Siento yo que tenemos esa comunión y esa intimidad con el Señor en la cual Dios, como todo padre, ¿verdad? Terrenal, nos puede escuchar. ¿Verdad? Que un padre actual, terrenal, papá, mira, quiero hablar contigo, ¿verdad? Se sienta y te escucha. Y yo siento que Dios lo puede hacer mejor y Él te responde inmediatamente a la hora que el Señor, ¿verdad? Está en sus planes, según lo que Él quiera para nosotros también, ¿verdad? Sí, sí. También, yo agregaría antes de oración, hablar con nuestros padres. A veces en nuestra juventud o en nuestra pubertad tendemos como a pelearnos con nuestros padres, tendemos como a echarle la culpa de todo lo que nos pasa, de que yo quería una blusa roja, pero mi mamá me compró la amarilla, por ejemplo, pero siempre van a ser nuestros padres. Y como anécdota, yo ya estoy casada, todo, pero cuando algo me pasa, algo íntimo que no es, que son como cosas de mujeres, ¿verdad? Entonces yo a la que llamo es a mi mamá, independientemente que ella esté lejos o algo. Creo que el amor que nuestros padres nos tienen obviamente no va a ser como el de Dios, porque el de Dios es incomparable, pero es un amor sincero, o sea, son palabras que van a salir por nuestro bien y atender a los consejos de nuestros papás. O sea, la vida que ellos tienen de experiencia es una vida que nos ayuda, y lo que no quieren es que nosotros pasemos por lo malo que ellos pasaron, ¿verdad? O sea, nos quieren salvar de eso malo, ¿verdad? Y a veces uno es necio y lo hace. Entonces,
yo de primer paso pondría hablar con nuestros padres, de verdad, independientemente sea mamá o papá, o hablar con un familiar, porque el amor de familia siempre, siempre es el más sincero. Un tío, un primo, un hermano mayor, ¿verdad? Pero nunca callarlo, porque cuando uno lo calla, pues eso se vuelven a veces problemas de salud, ¿verdad? A veces nuestro cuerpo se enferma por callar nuestras batallas. Entonces siempre hablarlo y obviamente la oración. La oración es fundamental para todo, 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 todo. Incluso se podría hablar también a veces, digamos, con personas de la iglesia, ponerle que sabemos que son de confianza, digamos, líderes, porque ponerle también hay jóvenes que tal vez vienen a la iglesia y sus papás están en contra de que vengan, ¿va? Sí, también. O sus familiares y no quieren, ¿verdad? Entonces pueden también usar eso como para decirles, viste, ¿verdad? Tenés una batalla, entonces mejor deja de ir a la iglesia, ¿verdad? O cosas así, porque entonces también saber que en la iglesia, ¿verdad? Tenemos amigos que, o líderes, como les decía antes, que con sabiduría van a saber decirnos qué es lo que podemos hacer, cómo podemos, o sea, es algo obviamente que tenemos que hacer por nuestra cuenta, ¿verdad? No es que alguien más va a batallar por nosotros, pero que nos pueden guiar para saber, o sea, para orientarnos en ese proceso que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, creo que es muy importante, ¿verdad? Que como mencionó Fabi, ¿verdad? Lo primero, ¿verdad? Y lo que mencionó Ronnie también es muy importante, que creo que es el primer paso si nosotros libramos una batalla espiritual o algo que nosotros sintamos que no podemos. Creo que el apoyo principal creo que son los padres, ¿verdad? Que ellos han tenido mucha experiencia varios años atrás, ¿verdad? Y creo que los padres son ese paso principal, ¿verdad? Si uno quiere librar una batalla, y porque ellos te dan un consejo, te dan, mira hijo, hace esto, hija, hace esto, y tú les abrís tu corazón a ellos, tú les explicas lo que tú sentís, lo que dijo Ronnie también, ¿verdad? Que cuando tú recibes el consejo, ahí ahora pone en práctica la oración, ¿verdad? Porque cuando pones en práctica la oración, creo que empezás a pelear, creo que Dios empieza a pelear por ti en ese mismo instante. Cuando vos le decís a Dios, mira Dios, no, yo quiero sentirme libre de esto, yo quiero volver a ti. Y creo que en ese paso es cuando Dios te escucha, ¿verdad? Dios siempre está contigo, pero Dios quiere volver a escuchar esa voz que siempre tal vez tú te alejaste o tal vez nunca conociste a Dios, pero Él quiere volver a escuchar esa voz que te diga, Dios, mira, yo estoy aquí, por favor ayúdame. Y creo que a Dios le fascina eso, ¿verdad? Él no te va a juzgar, no te va a criticar, porque Él es nuestro Padre y creo que nuestro Padre siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿o no? Sí, ahorita que dijiste eso me acordé de una vez que en un devocional me dieron un ejemplo de poder escuchar la voz de Dios, o sea, ponerle más atención que a la voz del mundo, porque, digamos, nos ponían el ejemplo de unos audífonos, ¿verdad? A veces, digamos, tenemos los audífonos y nos están hablando y nosotros no escuchamos porque estamos en nuestro mundo con nuestra música, ¿verdad? Entonces a veces es necesario como quitarnos los audífonos y escuchar lo que la otra persona nos está diciendo. Entonces, en este caso, digamos, a veces estamos como concentrados en lo que el mundo dice, o en este caso lo que nuestra batalla está, o sea, lo que está pasando en nuestra batalla, lo que el enemigo nos dice. Y entonces inconscientemente no escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? Él está intentando ayudarnos a pasar por esa prueba. Entonces a veces es necesario que también nos concentremos en saber qué es lo que Él nos está diciendo, ¿verdad? Yo considero que estar muy alertas, porque fíjate que el enemigo es bien astuto y por veces puedes estar en una área de tu vida súper bien, bien sea en tu relación puedes estar muy bien, en tu familia muy bien, pero en lo más mínimo, en algo que ni te das cuenta, ahí está el dardo del enemigo que está lanzando a tu vida con tal de que tú vengas y puedas pecar o tropezar delante del Señor, ¿verdad? Yo creo que es importante también estar muy atentos para lo que pues se pueda venir, ¿verdad? Porque también en estos momentos yo creo que tenemos que estar muy preparados para poder combatir y poder estar como un soldado, ¿verdad? Que un soldado no está descansando, un soldado siempre está al pendiente de lo que está pasando, activo, a pesar de que quizás está en su receso o algo, pero él siempre está atento, cualquier cosa agarra su arma y véngase a la guerra, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar muy preparados, como bien dice Efesios 6:12, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas.
contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces prácticamente nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, y estamos nosotros todos los días luchando con esas guerras espirituales, ¿verdad? Sí, creo que es muy importante, ¿verdad? Eso que tenés razón, ¿verdad? Que uno puede estar así bien tal vez en una área de tu vida, pero lo que mencionas es una porción mínima en la que nosotros ni siquiera nos damos cuenta y ya empezás a batallar, ya te descarrilaste, por decirlo así, ¿verdad? Entonces ya Y fíjate empezás a que perder. muchas cosas de las que pueden tomarse en cuenta son muchas de las influencias que uno tiene a su alrededor. Los amigos, las cosas que lo rodean a uno influyen mucho en lo que nosotros podemos realizar o llegar a ser, ¿verdad? Yo siento que también una base muy importante que tenemos que tener cuidado nosotros los jóvenes es con quiénes nos juntamos, ¿verdad? Quiénes son nuestros amigos, por decirlo así, ¿no? Quiénes son nuestros conocidos, porque si obviamente tenemos amigos que no están en el camino del Señor, definitivamente no le podemos llamar amigos, ¿verdad? Porque nos van a llevar a hacer cosas que no le agradan al Señor, ¿verdad? Sí, es muy verdad, ¿verdad? Que creo que también nuestras amistades tienen mucho que ver, ¿verdad? Que tienes amistades tal vez que no han conocido a Dios, ¿verdad? Por el momento, pero te empiezan a meter cosas del mundo, te empiezan a decir, hace esto, hace aquello, nadie va a saber. Pero entonces esa es la puerta en la que uno le abre al enemigo que empiece a meternos cosas, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos ya una batalla espiritual que, bueno, empiezo a hacer, ya hice esto malo, como mencionas, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad? Pero volver a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios es lo muy difícil, porque como ya probaste lo primero, ahora quieres volver, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante siempre escoger, creo que nuestras amistades en cada área. Incluso hasta la presión social lo llega a uno a hacer cosas que uno no desea hacer, ¿no? En este caso, suponete un ejemplo, que tus amigos te miren danzar en la iglesia, que tus amigos te miren levantar tus manos en la iglesia. Vas a llegar al grupito nuevamente y, ay, ¿qué onda? Que estabas ahí en la iglesia haciendo esto, haciendo lo otro, mira qué mal O te mirabas, llaman, ¿no? sos el pandereta, que es como lo que más le dicen a uno, ¿verdad? Sos un pandereta. Eso también, a veces uno batalla mucho con el que dirán, o sea, como con acomplejarse, ¿verdad? O querer imitar, así como, es que es mi grupo de amigos, yo quiero ser. Entonces también enfocarse quiénes van a ser nuestros ideales, o sea, quiénes van a ser como esas figuras que nosotros vamos a tomar como ejemplo. Que no podemos decir así como, mi amigo que está en el mundo va a ser mi ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser ese ejemplo. Entonces, no podemos hacer eso, sino que nosotros tenemos que ser luz, o sea, estamos llamados a ser luz. Y por ende tenemos que venir y actuar bien. Y en ocasiones hasta venimos a la iglesia por costumbre o porque nos obligan, no porque nos nazca, sí, sino que viene mi papá y me dice, tenés que ir a la iglesia el domingo porque es día domingo y es día de iglesia, ¿no? Pero con venir a la iglesia obligado no vamos a ser salvos. Yo creo que tenemos que venir a la iglesia. Todos los jóvenes que nos están viendo tienen que venir en la iglesia porque les nace esa chispa en el corazón de decir, yo voy a ir no porque me obliguen, no porque yo voy a ir por costumbre o porque por ir a la iglesia voy a ser salvo. Yo voy a ir a la iglesia porque yo quiero tener ese encuentro con el Señor, yo quiero tener esa comunión con mi Padre, que Él me va a bendecir y me va a dar esa libertad que yo quiero, ¿verdad? Y me va a dar todavía ese respaldo para yo venir y, como bien lo decía Fabi, ser luz en medio de las tinieblas, ¿no? Sí. Es muy importante, cada lo que decís, ¿verdad? Que ser luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Y tenés mucha razón, ¿verdad? Que tal vez mucha gente piensa que, bueno, ya estoy en la iglesia, soy salvo, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Creo que debemos siempre venir. Claro, nos congregamos aquí, pero cuando nos congregamos aquí es donde nosotros siempre nos conectamos más con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que tenemos más comunión con Él. Y no es que diga que fuera de la iglesia no vas a tenerlo, ¿verdad? Claro, lo vas a tener cuando lo estás buscando en lo íntimo, en tu cuarto o en tu sala, en donde quiera que estés, donde lees tal vez alguna palabra o a veces también cuando escuchas alguna alabanza, ¿verdad? Que creo que a veces algunos nos rompemos, ¿verdad? En llanto, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad? Lo que dice esa letra, ¿verdad? Cuando escuchamos una alabanza. Y correcto, ¿verdad? Que venimos aquí a la iglesia y creo que es bien importante para todos los jóvenes aquí, porque si un joven está librando alguna batalla, él puede venir aquí y buscar esa ayuda, tal vez no en algún joven
tal vez en el pastor puede buscarlo, tal vez en un líder. Creo que si un joven que nos está mirando está librando en una batalla y no ha pisado o no ha entrado a una iglesia o se separó, ¿verdad? Volvete a acercar, volvé a los brazos de Dios, volvé porque Él está ahí contigo en donde quiera que estés. Él te espera con brazos de amor. Él te espera ahí que vengas y que hables con Él otra vez. No, y fíjate que lo que dices es muy cierto. En sí la iglesia, si te das cuenta, físicamente es un edificio únicamente. No es más allá que es un edificio donde tú puedes venir, pero recordate que la Biblia dice que la iglesia somos nosotros, ¿no? Pero cuando venimos a este edificio, que pues le llamamos por la gracia del Señor iglesia, nosotros, como bien, cuando nos juntamos con los amigos inconversos, nos contagiamos de ello. Cuando nosotros venimos acá, también nos contagiamos del Espíritu Santo, ¿no? Nos contagiamos de la llenura de Él y nos gozamos en su presencia. Hoy en día que hay música cristiana, reggaetón y de todo, ¿no? Todos los ritmos. De todos los ritmos para escoger. Entonces yo creo que nosotros podemos refugiarnos en la música cristiana, porque a través de la música es muy importante también que podamos escuchar letras que nos llenen y nos edifiquen, porque en el mundo hay muchas letras que actualmente pues no te van a edificar más que incitarte a hacer algo que no le agrada al Señor. Y es muy curioso esto, porque un joven lo vemos en una fiesta y vemos ahí que puts. No, y es normal, ¿no? Sí. Es normal. Pero si miramos a un joven aquí en la iglesia levantando nuestras manos y danzando, ahí sí, santo Dios, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí, no? También otra cosa, como jóvenes tenemos que adquirir ser parte de, o sea, sentirme yo parte de. ¿Y cómo me voy a sentir parte de? Involucrándome. Involucrarse en actividades. Hay un rally, hagamos un rally. Hay actividades de los servicios a las 2 de la tarde con las dinámicas. Yo me levanto y voy, ¿verdad? Y me pidieron un joven, yo voy. No sé qué voy a hacer, pero voy. No, y esa parte es muy importante. O sea, definitivo. Así, si tú te sentís parte de algo, entonces lo adquirís como tuyo. Lo sentís que es tuyo, así como... suponete, ahorita nos sentimos aquí, que nosotros, al menos yo me siento que soy parte del grupo de jóvenes, ¿verdad? Porque estoy aquí en la mesa. Claro. ¿Entienden? Y uno se va sintiendo parte de las actividades y parte de algo, y cuando ya te sientes parte de, lo haces con gozo, lo haces con alegría, no lo sientes como, ay, qué aburrido, tengo que ir, sino que sí, vamos, o hasta decís, bueno, ahí vengo, ahí regreso, voy a ir a lo de jóvenes, ¿verdad? Ya no te tiene que traer tu mamá. Entonces, es muy importante que nos quitemos los miedos. No, aquí nadie se va a reír de nadie. O sea, claro, quitarnos también esa pereza de decir, es a las 2, es mi hora de almuerzo, y a esa hora donde más sueño. Sí, con la hora de la siesta de las 2 de la tarde. No, hay que vencer eso, porque quiera que no, también es una guerra que uno tiene en su interior de decir, ¿será que voy o no voy a servicio de jóvenes a las 2? ¿O será que el servicio que va a haber de jóvenes a fin de mes, que es lo que se están reuniendo los jóvenes, verdad que de verdad es muy bonita esa actividad? Y decir, ¿será que voy o no voy? Es que qué vergüenza, ¿verdad? Que no me conoce nadie. Pero si nosotros nos damos esa oportunidad de llegar, ¿no? De llegar y no nos abrimos mentalmente, de decir, bueno, yo voy a llegar, no por los jóvenes, sino que por buscar a Dios. Y de repente ya empezamos a conocer a todos, ya nos empezamos a convivir. Y como bien decía Fabi, nos empezamos a sentir parte de, ¿verdad? Claro, sí, es bien importante, de verdad, que sí, todos los jóvenes muchas veces no quieren venir, ¿verdad? Porque será que a las 2 de la tarde, o incluso tal vez el de las 8 o 10 de la mañana, o incluso el de las 4, que es ya es el más tarde, ¿verdad? Correcto, es el Que, más ya no quiero, pero creo que igual lo que mencionas, ¿verdad? Que es una batalla que vivirás y en ese mismo instante, ¿verdad? Que lo vas a hacer, ¿verdad? Pero es bien interesante, ¿verdad? Y vamos a pasar a nuestra última pregunta por el tiempo, ¿verdad? Y creo que esta pregunta es algo muy enfocada, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué crees que los jóvenes no se preocupan acerca de este tema? Fabi. Creo que porque están, como decíamos al principio, lo mencionaba muchas veces Rani, están por costumbre. Siento que se ha vuelto una tradición, una costumbre, un hábito familiar y no una comunión con Dios, no una relación con Dios. Entonces, lo van confundiendo con suerte, o sea, dicen, tengo mala suerte, ¿verdad? O las malas vibras, los malos chakras, cosas así, ¿verdad? Entonces, creo que al momento de que no lo tienen,
eh, conscientes de qué es lo que sufrimos como personas, que no están conscientes de que no son batallas carnales, ¿verdad? Por falta de conocimiento, también por falta de conocimiento, que es como, el altar familiar, la que hueva, mi papá va a hacer el altar familiar otra vez. Pero es que yo quería ir Sí. ¿verdad? Yo quería ir al cine, quería ir al partido de fútbol, cosas así. No, déjalo, hasta incluso viene uno y dice, no, prefiero estar en Facebook Ajá. o jugando tal juego en mi Es que celular. estoy jugando a Play, voy a estar un Nintendo, o Sí, no sé y- qué. y no. Entonces, en esas actividades, creo que a veces los jóvenes es como, ay, mi papá hizo locuras o cosas así. O lo vemos como, ay, son cosas de viejitos. Así como, es que la intimidad con Dios son cosas de viejitos. Pero realmente, como jóvenes, somos, podría decir, los más necesitados de Dios, ¿verdad? Porque ya nuestros padres, abuelos, ellos ya pasaron su vida, ya tienen la sabiduría, ya saben, se me cayó un trasto, por ejemplo, y no le ponen atención, ¿verdad? Y uno como, se quebró la taza que me regaló mi novio, por ejemplo, ahí uno, no, mi taza, ¿verdad? Entonces, tenemos a veces como jóvenes a decir, Dios es para los grandes, no para mí. Y realmente Dios es para todos y principalmente para los jóvenes. Somos la nueva generación. O sea, somos lo que vamos a sostener, ¿va? Y por eso es de que en la televisión y en muchas grandes empresas se enfocan más en los niños y en los jóvenes, con películas que ya están hasta trastornando las mentes de los niños, ¿no? Y los niños, ¿y un niño qué, verdad? Pero es que porque ellos van creciendo y quieren fomentar otras nuevas ideas para que el mundo sea cambiado totalmente en una mentira y engaño del enemigo, ¿verdad? Yo me recuerdo que mi mamá antes, como yo le decía a Fabi, y yo tenía ese pensar cuando yo estaba creciendo, fíjate Fabi, que mi mamá me decía, leamos la Biblia. Y yo, mamá, no hombre, sí que aburrido, y yo estaba ahí, y me obligaba a leer la Biblia, les hablo de 12 años, 13 años, me obligaba, yo obligaba a leer la Biblia. Vamos a orar y arrodillémonos, me decía mi mamá. Y yo, ojalá no, y empezaba a llorar, pero no lloraba de la presencia, sino que yo lloraba de lo obligado que estaba, ¿no? Pero llega un punto en mi vida que llegó una experiencia en la cual hasta incluso Dios habló a mi corazón y me dice, es que de muchas cosas, me dice el Señor, me dijo a mí, ¿verdad? De muchas cosas que han pasado a tu alrededor las has ignorado. Y era lo que Fabi estaba diciendo, porque muchas veces no le prestamos atención a eso, o sea, vivimos nuestra vida como que si fuera normal, así tranquilos y suerte, no suerte, pero hasta que no nos pasa algo que realmente toca nuestra vida, no nos damos cuenta que realmente hay una guerra espiritual que Dios nos está librando y Dios está peleando por nosotros, ¿no? Y créanme que cuando yo pasé por ese proceso en la que después de ser obligado a estar leyendo la Biblia, que me parecía aburrido estar en un altar familiar, en una reunión buscando la presencia, hoy en día yo lo necesito en mi vida, ¿no? Yo lo necesito, porque desde que ese día Dios habló a mi corazón diciéndome que muchas cosas que han pasado a mi alrededor, espirituales, no las había prestado atención, que era el momento ya de hacerlo. Comencé a hacerlo, empecé a prestarle a mi alrededor y cuando me di cuenta sí tenía bastantes luchas y guerras espirituales en mi vida y en la vida, o sea, dentro de mi familia, ¿no? Entonces fue que ahí empezó el cambio en mi vida, empecé yo a guerrear espiritualmente, a empezar a orarle al Señor. Y cuando eso pasó, jóvenes, realmente es increíble, pero el mismo espíritu que estaba agobiándonos, que estaba atormentándonos, se manifiesta al frente mío. Imagínense, o sea, para llegar a ese nivel. O sea, yo no me la creía porque honestamente, si yo no le hubiera prestado atención a esta guerra espiritual que estaba pasando en ese momento, quizás no hubiera pasado. Porque estaba cómodo, estaba yo tranquilo, estaba yo en mi Te hubieras contaminado más, sí, tal vez. tranquilo, no, como... pero cuando ya yo dije, no, momento, es hora de empezar a guerrear espiritualmente. Y como bien lo dice Fabi, muchas veces los jóvenes piensan que eso es de grandes, pero al final del día nosotros hoy somos jóvenes y mañana ya vamos a ser grandes también nosotros, ya vamos a ser adultos, ya vamos a ser, o sea, y vamos a tener esas mismas guerras espirituales que nuestros padres tienen, hoy y nosotros también en su momento lo vamos a tener. ¿Y cómo lo vamos a luchar? ¿Cómo lo vamos a tener si hoy que el Señor nos está hablando en nuestro corazón
que gracias a Dios hay estos medios para llegar a donde quiera que esté llegando esta transmisión y poder saber las claves importantes de cómo lidiar o cómo batallar espiritualmente, ¿verdad? En el espíritu. Sí, creo que es muy importante, ¿verdad? Lo que mencionas, ¿verdad? Que muchas veces nosotros nos sentimos así como que obligados, como que a leer la Biblia y así, ¿verdad? Pero creo que es muy importante y a veces cuando lo hacemos obligado, tarde o temprano, Hay que hacerlo. O ahí sea, está. y a veces decimos, por ejemplo, un versículo que nos han puesto obligado desde la escuelita dominical, y uno hace como, "Ay, bueno". Y pasa algo y decimos, ese versículo, ¿verdad? Y decimos, Esto, mi ok. vida, esto tiene mucho sentido, Ajá, sí, tiene ok, mucha sí, razón. sí, tienes razón. Pero, jóvenes, no esperemos a que lleguen esos extremos. No esperemos a tocar fondo. Tocar fondo, hay un dicho en el mundo que dice, tocar fondo sirve para levantarse y venir más con fuerza. Pero realmente tocar fondo es algo muy difícil, es algo extremo, es algo de que realmente estás mal. Entonces, ¿por qué vamos a esperar tocar fondo si tenemos ahorita, en este momento, tenemos la oportunidad de ir a alabar a Dios, de escuchar a Dios, de leer su palabra, de tener convivencias sanas? Todos podemos jugar fútbol, claro que podemos jugar fútbol, todos podemos ir al cine, sí podemos ir al cine, pero tenemos que ver qué es lo que estamos viendo, con qué propósito estamos jugando. Que todo sea para edificarnos, para ayudarnos, para estar bien y no como solo por salir del paso o para divertirme. Y fíjate que cuando nosotros tocamos fondo, como tú lo dices, Fabi, es bastante complicado y la verdad es de que llegas a un momento en el que necesitas definitivamente comunicarte con el Señor. Necesitas sí o sí hacerlo. Vieras que en su momento me estuve enfermando casi seguido, rápidamente. Un ejemplo, me enfermaba este sábado, me curaba y al siguiente sábado otra vez volvía, me curaba y al siguiente, y eso no era normal en mi vida porque, o sea, yo por lo regular, está bien, uno se enferma de una pequeña gripe y todo y hasta el otro año, ¿no? Pero rápidamente, en este caso, pues llegó un momento en que yo sentía que ya, o sea, ya no podía. Abro la Biblia y automáticamente el Señor me habla por medio de salmos, la historia de David, me fortalece mi espíritu y en ese momento vengo y empiezo a levantar mis manos, ¿verdad? Yo me sentía muy débil en todas las áreas de mi vida, ¿no? Y empiezo a levantar mis manos y le decía al Señor, Señor, haz lo que quieras en mi vida y si en estos momentos, pues, tú vas a decidir qué quieres para mí, ¿no? Inmediatamente es increíble, yo creo que lo estoy contando muy rápido por el tiempo, pero es increíble cómo empecé a ver la restauración de mi salud en el Espíritu Santo en ese momento. Y en esa noche dormí en paz cuando sentía una incomodidad en mi cuerpo, calor y frío a la vez, o sea, no podía dormir, era horrible. Pero Dios tuvo misericordia de mí, fui tocado en el Espíritu y, o sea, yo te invito, joven, que tú estás ahí viéndonos en estos momentos, si en dado caso tú no conoces al mejor amigo que puedes tener, al mejor padre que puedas tener, o sea, yo te invito a que hoy puedas tener la oportunidad de aceptarlo en tu corazón, que le es una oportunidad. Quizás te has engañado con lo que los demás han dicho, de que ser cristiano es aburrido, que ser cristiano es solo una religión. No, eso va más allá, o sea, no es una religión, no es mucho menos es aburrido. Así que pues nada, yo invito a que lo aceptes ahí en casa, ¿no? Que es algo muy importante. Sí, y creo que también es importante que sepamos, o sea, como mencionabas tú antes, de hacer nuestro, o sea, todas estas cosas, ¿verdad? Porque digamos, como ustedes decían, a veces se vuelve hasta para algunos tedioso tener que estar, o sea, digamos, orando, a ir a la iglesia, a leer la Biblia, como que ya deja de gustarles. Entonces, hacerlo nuestro y hacerlo a nuestra manera, ¿verdad? Porque todos lo vamos a hacer de diferente manera. Y entonces así vamos a entender que, o sea, realmente no es solo para algunas personas, es para todos y nosotros podemos hacerlo a nuestra manera, ¿verdad? Digamos, nuestra forma de orar no va a ser igual, digamos, la de Isaías no va a ser igual a la mía, ¿verdad? La forma de adorar, digamos, Ronnie y Fabi tienen diferentes formas de adorar. Entonces, o sea, comprender de que todos tenemos diferentes formas de acercarnos a Dios y son esas formas las que tenemos que encontrar para poder hacerlo, ¿verdad? Y pues
Antes de que terminemos, algunas personas nos mandaron preguntas que tenían acerca de este tema y una que me pareció interesante, que creo que muchas personas pueden preguntarse es ¿cómo sé que estoy en una batalla espiritual, verdad? Porque a veces, pues, ¿cómo sabemos que es una batalla o que no es una batalla? Y es otro problema. ¿Cuáles son las, si es verde o es roja? ¿Qué color es la batalla? No, gracias. No, yo considero que uno puede detectar una batalla cuando de repente te sientes desanimado, cuando de repente estás pasando por algún problema de salud económicamente, como cuando tú de repente te enojas por algo sin sentido. Siento que hay muchas maneras de detectarlo, ¿verdad? Porque como bien lo decíamos al principio, la guerra espiritual es de todos los días, en todo momento, no hay ningún momento en el cual nosotros no estemos guerreando. Pero yo creo que esos serían algunos puntos que podría pues hablar en estos momentos que podríamos detectar, y en ese momento de detectar, no, esto no es normal, esto no es normal que mi economía esté pasando esto, no es normal que mi familia esté pasando esto, no es normal que yo me sienta desanimado, pero si todo está muy bien. Entonces cuidado, yo creo que ahí es donde tenemos que pedirle ayuda al Señor para que Él nos pueda mostrar. Y ahí viene mucho la comunión que estábamos hablando, ¿no? Cuando tenemos esa comunión y cuando escuchamos la voz del Señor, como tú lo decías, ¿verdad, Lizzy? Ahí detectamos y Dios nos redarguye y nos dice en qué estamos mal, en qué estamos nosotros fallando y cuál es la guerra que estamos pasando en ese momento. Sí, también cuando tal vez nos estamos esforzando en todo, ¿verdad? Nos estamos dando todo lo mejor que nosotros podemos, pero por ejemplo en una tarea, para poner el ejemplo de estudiantes, hacen una tarea, se esfuerzan, se desvelaron, hicieron lo máximo, ustedes dieron su mejor esfuerzo, pero la maestra ese día fue como, ok, bien hecho, ¿va? Y no les dijo, qué bueno, o sea, no les felicitó el esfuerzo, y tal vez al otro que no se esforzó nada le dijo, sí, bien hecho y todo. Entonces decimos, pero ¿por qué? Si el mío estaba más bonito que el de ellos, ¿va? Entonces, tal vez en ese punto también es otro foco de que algo quiere, hay una trampa. Y también yo considero que cuando nosotros tenemos la comunión, cuando nosotros tenemos esa oración con el Señor nos da ese discernimiento. Entonces, el discernimiento nos ayuda a saber en qué momento estamos teniendo una batalla. Y también como jóvenes, a veces nos enfocamos mucho tal vez a las críticas o me van a criticar. Entonces, esas voces que nos están diciendo, lo estás haciendo mal, o no, mira, esa blusa le queda mejor a otro, o ese pantalón le queda mejor a otro, y te llegan como a desanimar en tu amor propio. Esa también sería un focus de ¿por qué luz me roja. están luz roja, así como luz roja? ¿Por qué yo me voy a dejar de amar si soy una creación de Dios? ¿Verdad? Entonces ahí también hay que escucharnos, independientemente tengamos el cuerpo que tengamos, los ojos que tengamos, el pelo que tengamos, todos somos bellos ante los ojos de Dios, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. A Él, ¿no? Que Él nos hizo a su semejanza. También puede ser a veces como sentir como una resistencia. Me refiero a, digamos, estamos intentando acercarnos a Dios y como que sentimos que algo no nos deja, ¿verdad? Queremos orar, pero Te llaman. por te alguna llaman en razón ese no puedes ratito. orar, o quieres leer la Biblia y es como te quedas dormido, no sé, algo como Algo que te interrumpa, Ajá, que que no te te corte. deja. Entonces uno lo siente, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué si estoy intentando no puedo? Entonces eso puede ser como otra señal de estar en una batalla pues espiritual, ¿verdad? Fíjate que rápidamente tuve una experiencia bastante fuerte con un espíritu que se manifestó en nuestra familia, ¿verdad? En ese momento uno dice, ¿cómo puedo tener yo esta batalla con alguien así que pues se manifiesta un espíritu inmundo, ¿verdad? Delante de uno físicamente. Algo que me funcionó fue venir a empezar a leer la Biblia. Sentí como mi espíritu se empezó a fortalecer, sentí como mi espíritu se empezó a llenar también de la misma manera. Empecé a leer la Biblia, empecé a reprender, ¿verdad? Todo espíritu contrario, ¿verdad? Y obviamente con la oración
y con la lectura bíblica yo le digo a mi familia, bueno, vamos a guerrear, ¿verdad? Porque eso ya es una guerra espiritual bastante fuerte, ¿no? Vamos a guerrear y llegamos al lugar donde estaba esta persona con este espíritu. Empezamos a guerrear y pudimos ver cómo, o sea, fue increíble y sobrenatural. Pudimos sentir cómo el ambiente cambió, cómo el ambiente se tornó caliente del Espíritu Santo y hasta incluso pudimos escuchar cómo la entidad que estaba en ese momento ahí salió inmediatamente de la casa. Pudimos escuchar sobrenaturalmente los pasos de cómo es que salieron huyendo, ¿verdad?, de ese lugar. Entonces yo creo que la batalla tanto diaria como tiene uno también puede tener una batalla muy espiritual de esa manera, pues con alguien que pues pueda que no esté bien con el Señor también, ¿verdad? Sí, exacto. Y pues bueno, hay otras preguntas, pero creo que a lo largo de la plática las hemos ido respondiendo de cómo podemos evitar pues estas batallas, que estas batallas lleguen como a nuestro corazón y a nuestra mente, pero pues hemos ido diciendo, ¿verdad? A través de la oración, a través de comunicarnos con otras personas, y creo que algo bien importante que me gustó mucho es hacer nuestro ¿cómo podríamos decirlo? La iglesia, hacer Ajá, la nuestro lo de iglesia. Dios, o sea, creernos de verdad de que Dios es nuestro Padre. Exacto, entonces de Nuestro esas amigo, formas, nuestro todo, literal, Sí, nuestro todo. nuestro proveedor y todo. y de esas formas vamos a poder pues evitar que esto llegue a nuestro corazón y nos afecte, ¿verdad? Así ya de una manera como mucho más grande. Claro. Luchas siempre van a haber. No vamos a decir que ahorita que finalicemos, ay, estamos, no, o sea, Ya nos no estamos, libramos, ya nos no. libramos. Incluso o sea- antes, para venir acá, yo tuve una lucha para venir acá. Todos. Sí, o sea, los cuatro. no, en todo Tuvimos momento, una claro, batalla. y mañana y pasado, porque como bien lo decía la Biblia, o sea, estamos en un lugar donde no somos parte, que es acá el mundo, y por lo tal, las huestes de maldad van a estar siempre acechándonos, ¿verdad? Siempre tratando la manera de estorbarnos, pero ahí donde nos tomamos de la armadura de Cristo, ahí donde nos aferramos de su espíritu y nos tomamos de la mano, y es que podemos vencer. Claro, nunca somos perfectos, ¿verdad? Siempre vamos a tener nuestros errores, pero por la misericordia y la gracia del Señor, yo creo que siempre vamos a contar con el respaldo de Él, ¿no? Sí, muy bien. Y un versículo que nos puede fortalecer mucho y es de confianza, está en 2 de Timoteo 4:18, que dice: el Señor me librará de todo mal y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces creo que ahí tenemos como esa certeza de que si nosotros nos entregamos a Dios, si nosotros llegamos con Él con toda la confianza, Él es quien nos va a resguardar, Él va a ser nuestro protector. Incluso en la batalla, Él no se queda solo viendo, sino que Él es un soldado que está con nosotros. Con todos sus ángeles, literal, Sí. de verdad. O sea, Y también creo que es importante entender que, o sea, las batallas espirituales son algo normal, ¿verdad? Algo que a todos nos va a pasar en algún momento. Entonces entender eso, ¿verdad? Que no es porque estemos haciendo algo mal o algo así, sino que al contrario, muchas veces tal vez estamos logrando alcanzar a muchas personas, ¿verdad? Tenemos una comunión con Dios, o sea, en su mejor punto hasta el momento, y por esa razón incluso nos llegan esas batallas. Entonces entender, ¿verdad? A veces es confuso, pero entender que esa batalla pues no es por algo que nosotros estemos haciendo mal, sino es al contrario. al Al contrario, contrario. exacto. Sí, no, incluso cuando viene una gran bendición para tu vida, antes de que venga la bendición, va a haber siempre, y eso es por seguro, va a venir una prueba, va a venir una batalla que vas a tener que librar, que vas a tener que meterte más para que esa bendición llegue. Porque como bien lo decías, de verdad, tocaste un punto muy importante, que cuando estamos haciendo las cosas bien, ahí van a venir las cosas para que caigamos, ¿va? Y para que esa bendición no llegue a nuestra vida. Pero ahí sí que yo sí quiero ser bendecido, y por eso es de que quiero mantenerme siempre Sí. con el Señor, ¿no? Sí, es bien importante eso, ¿verdad? Y creo que es un tema bastante extenso en el que quisiéramos seguir hablando, pero por tiempo ya no podemos. Y antes, para despedirnos, tal vez hacemos una oración para que para todos los jóvenes, tal vez no también jóvenes y todas las personas, ¿verdad?, que están librando una batalla espiritual, que se sientan seguros que Dios los va a liberar
Entonces, Fabi, ¿quieres hacer la oración, por favor? No, y que todos aquellos que también quieran aceptar al Señor puedan aceptarlo en esta noche, ¿verdad? Que ahí en casa donde nadie los mira, más que Dios que te está viendo ahí. Y si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, pues yo te hago la invitación y todos te hacemos la invitación para que lo puedas aceptar en esta noche, que te des la oportunidad de conocerlo, que te des la oportunidad de entregar tu vida al Señor, y te aseguro cómo tu vida va a cambiar. Pruebas tendrás, dificultades vas a tener, pero la diferencia es de que Dios va a estar a tu lado. Amén. Así es. Entonces, pues coloquémonos en actitud de oración, ¿verdad? Y decimos gracias, Señor, por esta noche, por este momento, Padre. Gracias, Señor, porque pudimos sentir tu presencia acompañándonos en esta maravillosa noche, en esta maravillosa plática. Te pedimos, Padre, que bendigas a todos los jóvenes, las personas que pudieron conectarse o los que lo verán, ¿verdad? Que sea para edificar su vida. Te pedimos por la juventud de la iglesia, que la guardes de todo mal, que le fortalezca su alma, su espíritu, su corazón, y que logren tener esa comunión contigo, esa comunión de padre e hijo, esa comunión de amigos. Que tú seas, Señor, una prioridad en la vida de estos jóvenes, y que cada día se acerquen más jóvenes a conocerte, a alabarte, y que se quite todo estorbo, el enemigo sea quitado en el nombre de Jesús, y que haya libertad en cada uno de los jóvenes para adorarte, para alabarte y para glorificar tu nombre. Amén. Gracias Fabi por esa oración. Y creo que este podcast fue de mucha bendición y va a ser de mucha bendición para aquellas personas que tanto que lo vieron y que lo van a ver, ¿verdad? Y antes de Igual terminar, todo el mes, o sea, todo este mes vamos a estar Todo este mes. hablando de las batallas espirituales. Por eso los invitamos también, ¿verdad? a que los vengan. servicios, ¿verdad? A las 2 de la tarde son los servicios de jóvenes. Ujú. Bueno, todo el domingo aquí en la iglesia pues hay servicios, ¿verdad? Servicios. 4 servicios. Pero a las 2 de la tarde vamos a estar hablando en los servicios de jóvenes Acerca de las batallas de las batallas espirituales. espirituales. Va a haber alabanza, va a haber Exacto. palabra, Todo, va a haber actividades, dinámicas, actividades Sí. y sobre todo mucha amistad, ¿verdad? Sí, En la cual estamos listos para recibirlos con los brazos abiertos. exacto. Así Entonces, que de verdad, vengan. de los verdad, esperamos. Vengan Ah, con como todo. todo. Y Con todo, también ¿no? les recordamos que a final de mes, cabal ahorita está viendo que es el viernes 29 que 29 tenemos de la julio. actividad de fin de mes, donde vamos a concluir el tema de batallas No, espirituales. y esas actividades se ponen Apártenlo. buenísimas. No, Apártenlo de una vez. se pone buenísimo. Sí, de Ahora verdad, tenemos- ahorita vayan la última semana del mes, un sábado, La- listo. Lo voy a reservar. Viernes. Viernes es. Viernes, lo Reservo el viernes, reservo. no me voy. Ok, Papá, es viernes. déjame de una vez, o mamá, déjame de una vez Para allá en el el templo viernes. menor. Para De el viernes una 29. vez, ahí van a estar compartiendo las publicaciones y de verdad los invito porque se pone buenísimo. Así es, así que los esperamos en los siguientes servicios, ¿verdad? Que vengan, acérquense a la iglesia, conozcan a Dios. Y muchísimas gracias por conectarse a este envío. Así que nos despedimos. Ay, Adiós. también jóvenes, no Ah. se olviden que este domingo es Santa Cena. Exacto. Entonces es Una buena un oportunidad. momento, realmente un momento donde Dios va a manifestar su poder, y es un excelente domingo para Exacto. que ustedes se acerquen y tengan esa comunión con Dios. Así que vengan a la iglesia y con todos jóvenes. Así que pues bueno, nos despedimos, ¿no? Nos despedimos. Ok. ¿sí? Ahora sí. Adiós, Nos buenas vemos. noches. Gracias Dios por los bendiga, conectarse. jóvenes. Nos vemos. Chao. Bendiciones.